Hola, mi nombre es María del Carmen Domínguez Ayala. Es un gusto estar con ustedes en esta sesión. El día de hoy vamos a ver el tema de qué es un algoritmo y para ello, bueno, vamos a revisar un poco de material que tengo en este momento. Bueno, los algoritmos, el objetivo de esta sesión es que veamos cuál es, en términos generales, lo que se entiende como un algoritmo, cuáles son sus características, sus elementos, las etapas del proceso de programación y una serie de ejercicios. Bueno, en primer lugar, todas las computadoras, para podernos comunicar con ellas, lo tenemos que hacer a través de ciertos programas que son soluciones genéricas, soluciones que son a la medida y que para ello se debe de utilizar cierta metodología para que nosotros podamos indicarle a la computadora cómo desarrollar determinada cosa. A estas soluciones se les conoce como programas. Pero bueno, finalmente, ¿qué es un programa? Un programa es un conjunto de instrucciones que van a tener un orden específico y que van a habilitar a la computadora para que pueda llegar a un resultado. Por lo tanto, un programa sirve para dar solución a un problema específico. Este programa debe de estar escrito en un lenguaje de programación. Ahora, pero esto, ¿qué es un lenguaje? Los lenguajes, en general, es una serie de símbolos que sirven para transmitir uno o más mensajes o ideas entre dos entidades diferentes. Los lenguajes de programación es un conjunto de símbolos, caracteres y reglas, programas, que le permitan a las personas comunicarse con la computadora. Ahora, estas instrucciones de las que están formados los lenguajes expresan determinadas acciones, permiten asignar o examinar ciertos valores o bien realizar operaciones. Ahora, pero veamos qué es un algoritmo. Un algoritmo, en términos muy generales, es una serie de pasos organizados que describen el proceso que se debe seguir para dar solución a un problema específico. Como lo podemos ver en esta figura, pues tenemos de algún modo ya un código y aquí un diagrama de flujo, ¿no? Que más adelantito revisaremos a qué se refiere esto. Bueno, ahora los algoritmos pueden ser de dos tipos, cuantitativos y cualitativos, y sus lenguajes pueden ser gráficos, que viene siendo a través de diagramas de flujo, como lo que vemos en la parte de acá, y los no gráficos, como son los pseudocódigos, que son los que vemos en este lado. Ahora, ¿qué hace en sí un algoritmo? Es un método que va a permitir resolver un problema mediante una serie de pasos precisos, definidos y finitos. Ahora, las características de un algoritmo son las siguientes. La primera, como se mencionaba, se dice que es preciso, que es el orden que va a tener un algoritmo para realizar determinada cosa y lo va a hacer paso a paso. La siguiente característica es definido. Si se sigue dos veces este algoritmo, siempre se va a obtener el mismo resultado cada vez. Y la última característica muy importante que debe tener un algoritmo es que sea finito, es decir, que tenga un fin, que se realice un número de pasos terminados, ¿no? Ahora, ¿cómo se van a expresar estos algoritmos? Como ya se había mencionado anteriormente, puede ser a través de fórmulas, a través de diagramas de flujo o bien a través de un pseudocódigo. ¿Cuáles van a ser los elementos de un algoritmo? En primer lugar es la entrada, donde se deben de especificar cuáles van a ser estos datos iniciales que posee el algoritmo antes de que se pueda ejecutar. El siguiente es el proceso, que es todas las acciones que van a permitir que el programa realice determinada cosa. Y por último, la salida, que son los datos que obtiene finalmente el algoritmo. Pero bueno, vamos a ver en qué etapas del proceso de programación, que es donde se aplican los algoritmos, van a tener ámbito, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que entender cuáles son las etapas de un proceso de programación. En primera está el análisis del problema, que es determinar qué se va a hacer en el programa y qué información necesita. El segundo paso es definir, es el diseño de la solución. Y en este se tiene que definir el proceso de la solución, el algoritmo o el diagrama de flujo. La tercera etapa es la codificación del programa, en donde vamos a hacer la traducción del lenguaje de todos estos algoritmos para que los pueda entender la computadora. Y finalmente la depuración y verificación,
que es hacer una serie de pruebas para validar si efectivamente el programa realiza lo que uno le haya indicado, ¿no? Entonces, y por último está la parte de documentación y mantenimiento, ¿no? Que es toda la información necesaria para poder darle continuidad o una mejora al programa que se esté aplicando. Bueno, entonces vamos a ver en esta ocasión solamente la etapa de la primera, que es la de análisis del problema, que es justamente donde intervienen los algoritmos, que es el tema que estamos revisando el día de hoy. Entonces, para poder realizar esta etapa de análisis del problema, hay un determinado proceso, que es determinar las entradas, las salidas y el proceso. En las entradas va a ser definir toda la información que es requerida para empezar a trabajar. En las salidas, todos los resultados que se requieren pues, para que el programa realice determinada cosa. Y finalmente, en el proceso, son todas las tareas que se tienen que realizar para llegar a las salidas que se esperan. Aquí vamos a ver a continuación un ejemplo que es elevar un número a una potencia. Entonces tenemos que hacer justamente este proceso, determinar cuáles van a ser mis entradas, cuál va a ser el proceso que va a poder generar este algoritmo y finalmente la salida esperada. Entonces, como podemos ver en el ejemplo, tenemos el 2, nosotros le vamos a proporcionar a la computadora ese número y el exponente, que sería la potencia a la que va a ser elevada ese número. Entonces, una vez que se genere esta operación, pues la computadora obtendrá este resultado. Entonces, ¿cuál sería la solución? En las entradas es justamente determinar cuáles son las cantidades para la base y para el exponente, ¿no? Que en este caso debe ser mayor que 0. El proceso es multiplicar la base por sí misma el número de veces indicado por el exponente. Y la salida es la cantidad correspondiente a la potencia, ¿ok? Ahora, vamos a ver un segundo ejemplo. Supongamos que ahora queremos convertir una cantidad de euros a dólares, ¿no? Entonces, de nueva cuenta tenemos que hacer el proceso para desarrollar el algoritmo y para esto es determinar las entradas, el proceso y la salida esperada. ¿Cuáles serían mis entradas? La cantidad de euros a convertir. El proceso es multiplicar la cantidad de euros por el tipo de cambio de dólar y multiplicar la cantidad de euros por el tipo de cambio de peso. Finalmente se proporciona la cantidad de dólares y pesos equivalente a la cantidad de euros. A continuación, vamos a realizar este pequeño ejercicio con ayuda de lo que acabamos de ver en clase, que es verificar si la suma de los dos números es igual a un tercero. Entonces, de nueva cuenta tenemos que hacer la entrada, el proceso y la salida. Entonces, la idea es de que ahorita en un par de minutos ustedes puedan realizar este ejercicio. A continuación, voy a dar la solución al ejercicio que se ha elaborado. Entonces, la solución es que, bueno, vamos a pedir o a solicitarle 3 números a la computadora. El proceso es que se sume el primer número con el segundo y se compare la suma con el tercero. La salida es indicar si los números son iguales, ¿no? Entonces, es verificar si la suma de los dos números es igual a un tercero, ¿ok? Bueno, entonces, ya para concluir, como hemos visto, las etapas en el proceso de programación son estas que vemos a continuación: el análisis del problema, el diseño, la codificación y la depuración y verificación. El algoritmo se desarrolla justamente en esta etapa, que es la de análisis del problema. Entonces, ¿qué fue lo que vimos en el día de hoy? ¿Y qué es un algoritmo? Ya para ir concluyendo y cerrando. Es un método que sirve para resolver un problema. Este es mediante una serie de pasos precisos, definidos y finitos. Y veíamos que, bueno, la parte o la característica de que sea preciso es de que debe de darse en un orden determinado. Debe de realizarse cada paso en cierto orden. La segunda característica que se vi es que debe de ser un algoritmo definido, es decir, que siempre que se ejecute una o más veces, se va a obtener el mismo resultado. Y por último, una característica muy importante de los algoritmos es que sea finito, que es que tenga fin y que siempre se dé una serie de pasos que llegue a la conclusión de este proceso. Bueno, espero haya sido entendible esta parte. La siguiente sesión veremos la segunda etapa del proceso de programación. Muchas gracias por su atención.